maravillosa esta tarde con la Embajada de México, pues con la suerte de presentar dos grandes obras que, bueno, Ana Chakova ha traducido de forma que admiro profundamente, no como está traducido al checo, que no tengo ni idea, sino por las obras y lo que supone, por entregarnos dos obras en español, dos obras mexicanas en la traducción, como son las de Octavio Paz Vitrumbes de la India y la de Elena Poniatowska, dos veces única. Dos premios Cervantes, con lo cual siempre están en su casa también los libros y los autores, y bueno, dos faros de la cultura, que además, bueno, pues uno a través de su estancia siendo embajador en México, de México en la India, y en el caso de Elena Poniatowska siempre hablando, siempre poniendo las vidas de los más interesantes, de las dos vidas, como en este caso, como es el caso de Lupe Marín, en literatura y en novela, pues nos abren a muchos mundos. Decía Elena Poniatowska en un proyecto con el que colaboró conmigo, bueno, el proyecto que yo dirigí, decía que después de la Guerra Mundial, cuando el gueto de Varsovia, totalmente destruido, empieza a abrirse, la primera tienda que se abre es como ella dice, una florería. Y una florería es las mujeres estaban lanzando el mensaje de que además de pan querían flores. Y esas flores, dice Elena, también son la literatura. Así que muchas gracias por estas flores que nos traes, muchas gracias a Ana Justova, muchas gracias a Nova Polakova por participar y hablarnos, ilustrarnos sobre la presentación, sobre los libros, y la Embajadora de México, muchas gracias por traernos la actividad y presentar. Gracias. Dobry den. Me da muchísimo gusto, como siempre, estar aquí en el Instituto Cervantes. Gonzalo, muchísimas gracias, y todo el equipo. Siempre nos sentimos como en casa estar aquí en el Instituto Cervantes. También muchas gracias por estar el día de hoy para presenciar este evento magno. Y le llamo magno porque vamos a tener un encuentro con dos magnos escritores mexicanos, Elena Poniatowska y Octavio Paz. Y qué mejor contexto para tener este encuentro que la presentación de la traducción al checo de dos obras fundamentales de estos escritores mexicanos. Dos veces única, con Dora Polakova, y Vislumbres de la India, con Ana Chakova. Estamos ansiosos por conocer más desde su punto de vista cómo está la traducción al checo, porque en efecto, pues las obras en español, de alguna manera recordamos algo de ellas cuando, al menos yo las leí, pero el siglo pasado. Entonces, pues la verdad, recordar a veces algo tan pasado, pues como que siempre hay algo presente, pero pues como ustedes saben, no quisiera yo extenderme mucho en la vida de Elena Poniatowska, seguramente todos ustedes la conocen, pero simplemente dos, tres rasgos de ella, de su vida. Ella, como ustedes saben, nació en Francia, de madre francesa, madre francesa, y el padre de la nobleza polaca. El nombre de ellas me llama la atención, se los voy a leer porque nunca me lo voy a aprender. Nombre noble: Helene, Elizabeth, Luis, Amelie, Paula, Dolores Poniatowska, Amor. El Amor es el único que recuerdo como apellido después de Poniatowska, porque la hermana de la mamá de Elena era Pita Amor, que era una gran pintora. Entonces, pues, de ahí viene la relación artística entre ellas. Pero bueno, Elena Poniatowska es escritora, periodista y activista. Tenemos el privilegio de que está viva, porque generalmente estamos hablando
de nuestros grandes escritores y todo cuando ya es póstumo el homenaje que hacemos. En este caso está viva y bastante viva. Acaba precisamente de recibir la medalla Belisario Domínguez en México el 19 de abril, que fue, el Belisario Domínguez es una medalla que otorga el Senado mexicano a aquellas personas que son ciudadanos eminentes que han ofrecido a la patria un servicio en beneficio de la comunidad. Y Elena ha sido vasto el beneficio a la sociedad mexicana mundial, pero particularmente la mexicana, que ha ofrecido. Ella ha escrito ella es periodista inicialmente, y a través del periodismo ella pudo llevar a cabo una serie de entrevistas, una entrevista muy sagaz, muy incisiva, que de alguna manera puede, de la información que ella obtiene, realiza la novela, la vida novelada de las personalidades a las que ella entrevista. Ese trabajo periodístico le ha valido el otorgamiento de muchos premios, incluyendo el Premio Cervantes precisamente. No voy a hablar de toda la obra de Elena, solamente recordar que en 1952 fue Ilus Kikus que empezó a recoger preseas en México, y Hasta no verte Jesús mío en 1969, en 1971 La noche de Tlatelolco, en la que denuncia los hechos de la masacre estudiantil en México de 1968, y que fue la obra que fue determinante para alcanzar el premio Miguel de Cervantes y muchos más, y muchos otros premios más. Entre sus obras, naturalmente, están Querido Diego, te abraza Aquiela, La flor de lis, finísima, La piel del cielo, El tren pasa primero, que fue premio Rómulo Gallegos, por cierto. También ha escrito cuentos reunidos en De Noche Vienes y Clapalería, libros de entrevistas, ensayos y crónicas. Su obra ha sido traducida a más de una decena de idiomas, incluyendo al checo, que ahora festejamos con 2 veces única, sobre la azarosa, entusiasta y maravillosa vida de Lupe Marín. Maravillosa de acuerdo a como veamos lo maravilloso, lo que pudo ser hacer ella, después esposa de Diego Rivera, después de haber estado el tiempo con Frida Kahlo, Diego Rivera, y de la vida de la que nos platicarán precisamente Dora y Ana Cacho. De Octavio Paz, pues creo que no hay palabras para resumir objetivamente lo que este gran hombre ha hecho o hizo. Como ustedes saben seguramente, Octavio Paz nació en plena Revolución Mexicana en 1914, y el papá de Octavio Paz era zapatista, estaba luchando con las fuerzas de Zapata. Por eso inclusive tuvieron que viajar a Estados Unidos, y después regresó a México. Premio Nobel de Literatura Octavio Paz 1990, ha sido catalogado por expertos literarios como un genio luminoso de las letras, un gran poeta crítico, o como la descripción de un océano, grande, profundo y bello. Su vasta y variada obra, compuesta de poemas, libros ensayísticos, experto en arte y literatura con más de 25 volúmenes, fue también un crítico de la política y la sociedad contemporánea. Un hombre sin amarres ideológicos, bueno, así le pongo yo porque eso es lo que creo percibir de él, y la sociedad contemporánea.
Un hombre sin amarres ideológicos, nuevamente, aunque siempre se identificó, en México decimos de izquierda, creo que en España dicen de izquierdas, o algo así. Sí. Nosotros es singular, ya es bastante. Pero fuera de dogmas. Siempre un pensador por la libertad y la democracia crítica, misma que aplicó a su trabajo y a su vida, que en ocasiones causó controversias con otros literatos también de izquierda. Tal vez el que a mí me apena un poquito más fue la controversia que al final tuvo con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, que fue en principio, pues, podríamos decir casi un alumno de él o un seguidor de él, más joven, como 25 años más joven, y que siempre se identificaron, pero que después hubo algún distanciamiento. Leía yo por aquí alguna anécdota, bueno, no anécdota, fue hecho real, que cuando precisamente recibió el premio Nobel Octavio Paz, se quemó una imagen de Octavio Paz hecha en cartón enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Y ningún intelectual, que se supone era de los amigos, alzó la voz para criticar esta postura. Y según leía, esto lastimó mucho a Octavio Paz. Y fue de alguna vez que, si bien habían habido ya divergencias políticas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes, este hecho había lastimado esa amistad. Sin embargo, Carlos Fuentes siempre se expresó muy bien y reconoció la grandeza de Paz. Legó Paz una obra que no solo enriqueció la literatura mexicana, sino que trascendió hacia un amplio curso de intereses. Parafraseando a Juan Villoro, Paz interesó a los lectores en la cultura de la India como un contraste, un espejo distante de Occidente. Frecuentó la cultura del haiku, se interesó en el surrealismo, en las vanguardias de América Latina y de otras latitudes. Escribió ensayos luminosos sobre el modernismo, dejó un libro maravilloso sobre Sor Juana Inés de la Cruz, estableció un contraste sobre lo que fue la Nueva España y los movimientos sociales actuales. Se adentró en temas del feminismo, del erotismo, pasando por la antropología. Dice Juan Villoro, sin el catálogo de la obra de Octavio Paz, la cultura del idioma español sería mucho más pobre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Orgullosamente, lo tengo que decir, Octavio Paz fue miembro del Servicio Exterior Mexicano por más de 20 años, ¿no? Por lo que tuvo la posibilidad de recoger ricas experiencias a las que dio forma escrita, llenas de sabiduría y de una sensibilidad inigualable. Las expertas aquí nos lo comentarán, pero por ahí veía que inclusive él tuvo la percepción, la sensibilidad que traspasó inclusive a los expertos de la India. Llegó más allá, simplemente por tener esa sensibilidad artística superior que otros. Creo también que fue cuando fue designado en la India, su estancia en ese país de 1962 a 68, aunque ya había estado antes, en los 50, a finales de los 50, que marcó un antes y un después en la cosmogonía de Octavio Paz. De ello podrán ilustrarnos Ana Cachova y Ana Juskova y el debate de Vislumbres de la India. Muchísimas gracias. ¿Esto me oye? Sí. Es que no comprendo bien la tecnología, entonces pregunto primero. Quiero dar las gracias a la Embajada de México por preparar este evento
y también al Instituto Cervantes por aceptarnos aquí en un ambiente muy acogedor. Sentimos aquí siempre como en casa. También quiero dar las gracias a la profesora Houskova y a Dora Poláková por aceptar la invitación mía y comentar los dos libros. Y si se puede conectar en línea, quiero saludar a la profesora Vidrová, que a causa de la enfermedad no podía venir. Sin embargo, fue ella quien me recomendó a la editorial para traducir Las 7 cabritas y ella me abrió paso para conocer más a Elena Poniatowska. Y también quiero dar las gracias a la editorial Dofen, que ha publicado los dos ensayos voluminosos de Octavio Paz y también el último libro de Elena Poniatowska. Si me permiten todos, yo quiero hablar primero sobre Elena Poniatowska, porque fue condecorada, como ha dicho la embajadora, por la condecoración de Belisario Domínguez. Y entre otros, esta condecoración la recibieron también Carlos Fuentes, Andrés Enestrosa, filósofo Leopoldo Sea, Rufino Tamayo, pintor, las personalidades sobre las que escribe en el libro Dos veces única. Y con estas personalidades ella tenía mucha amistad. Además también con José Emilio Pacheco, escritor, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol y también con el propio Octavio Paz. Y al recibir este premio, ella dijo en una entrevista que he visto en internet, todos ellos fueron mis amigos y yo soy la única que todavía no ha muerto. Y ella tiene 91 años y se puede decir que es la leyenda viviente de todo el boom hispanoamericano, de la literatura hispanoamericana. Y quiero decir que este día lo entiendo como, para parafrasear el título Dos veces única, como dos veces fiesta, porque también ayer celebramos el Día del Libro al homenaje de Miguel Cervantes y también es para mí mucho honor presentar aquí dos autores mexicanos. Hasta hace poco siempre escribía en las portadas o en las reseñas que Octavio Paz no se traduce mucho al chico. Y ahora podemos decir que ya no es verdad porque tenemos dos antologías poéticas y también tenemos 4 libros si cuento bien, 4 libros de ensayos. Primero El arco y lira del año 91 en la traducción de Vladimír Mikeš. Después La crítica de pirámide en la traducción de Kateřina Mašková, que se publicó en la antología del ensayo hispanoamericano Druhý břeh západu, que organizó aquí presente la profesora Housková. Después este voluminoso ensayo Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Y este año podemos festejar 2 ediciones de Octavio Paz, primero Vislumbres de India y en la traducción de Vítka Kazmar, aquí presente también se publica en la editorial Malvern el ensayo literario Los hijos de Limo. Entonces ya dejó de escribir Octavio Paz, ya no se traduce, sino tenemos ya tantos libros y en la editorial Dofen, cuyo editor admira mucho a Octavio Paz, vamos a preparar la traducción de El laberinto de la soledad. Entonces,
porque se escribe, es un ensayo clave de Octavio Paz y no lo tenemos en el checo, entonces aunque ya no es tan actual como en los años 50, hay que traducirlo para tener la complejidad. Y me devuelvo a Elena Poniatowska. Podemos decir que con este libro, dos veces única, se completa la trinidad importante de mujeres en la vida de Diego Rivera, pintor y moralista famoso mexicano. Todos sabemos que fue mujeriego y tenía muchas mujeres, pero estas tres que voy a mencionar son las más importantes en su vida. Y especialmente Lupe Marín cambió de modo brusco su modo de pintar y hacer murales. Entonces primero fue Angelina Bielová, sobre la que escribió Elena Poniatowska la novelita En cartas, es la grabadora y que después de él vivió con ella casi 14 años en París y ella después de llegar a México se convirtió en una grabadora muy importante y pudimos ver sus obras también en la exposición aquí en el Instituto Cervantes que tuvo lugar hace años, la grabación mexicana. Después en la vida de Diego Rivera viene Lupe Marín, que no quiero decir que fue escritora, porque fue escritora muy mala, según las reseñas mexicanas, tampoco hacía pinturas, sin embargo fue una mujer muy controvertida, muy egoísta, muy extravagante, muy rara, pero encantó a los hombres de la bohemia, tanto francesa como mexicana. Es que cocinaba muy bien. Sí, eso sí, y tanto como a Elena Poniatowska le gusta visitar los mercados de verdura y frutas, a ella se lo gustó también. Lo tienen en común la autora y Lupe Marín. Y en tercero, en la vida de Diego Rivera aparece la más famosa de las tres, Frida Kahlo, sobre la que escribió Elena Poniatowska una breve biografía, además de 7 personalidades, mujeres importantes en el libro que en español se llama Las 7 cabritas y fue traducido como Střeštěná sedma al checo. De esto lo que dicho, se puede parecer que Elena Poniatowska escribía unas novelas rosas o algo así, pero no lo es. Aunque tiene también un nivel de este tipo. Concretamente este libro es un fresco o podemos decir un panorama muy plástico sobre la cultura de México, porque como la primera esposa de Diego Rivera y después la esposa de otro mexicano muy importante, lo que fue químico, poeta y brillante crítico literario, Jorge Cuesta. Cada uno de estos hombres representaban una corriente de la cultura mexicana, mientras que Diego Rivera la corriente nacionalista que elogiaba todo lo precolombino, todo lo popular, todo lo mexicano. Jorge Cuesta fue el representante de otra corriente, podemos decir, cosmopolita, concentrada alrededor de la revista Contemporáneos, lo que fueron ante todo poetas. Y entre estos dos hombres y entre estas dos corrientes culturales, Lupe Marín, que tenía el privilegio
asistir a los debates culturales de estos hombres importantes de la cultura. Entonces, para decir algo sobre este libro, y paso palabra a Dora Poláková. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. También me gustaría empezar recordando el Día Mundial del Libro. Por supuesto, yo siempre como profesora de literatura hispanoamericana tengo que decir que no es solamente Cervantes y Shakespeare, es el Inca Garcilaso sobre la Grega, y hay que recordarlo aquí hoy día porque también es la otra orilla, ¿verdad? La otra orilla de la cual justo estamos hablando hoy, esta tarde. Yo estaba pensando desde qué punto hablar sobre Elena Poniatowska, porque se podría hablar mucho tiempo y no acabaríamos, porque realmente sus libros son como un fresco, o más bien como un mural mexicano, y se me han ocurrido tres conceptos, que son testimonio, México y mujeres, porque creo que son como tres piedras angulares de su obra y de su visión de México. Porque sabemos que el género testimonial tiene una gran tradición en la literatura hispanoamericana y que es un género difícil de definir, ¿verdad? Porque se sitúa como en la frontera entre la narrativa, entre la ficción y el periodismo, y sabemos que a los autores hispanoamericanos de muchas épocas justo les gustan esos géneros híbridos, les gusta traspasar las fronteras y mostrar que esas opiniones de que en una caja de géneros literarios solamente puede pertenecer una cosa y otra no, que eso no vale, que es posible mezclar, es posible cruzar esa frontera, ese confín que no debería limitar a ningún autor, a ningún artista. Entonces justo ese género testimonial atraviesa la obra de Elena Poniatowska más o menos desde los principios hasta la actualidad, y hay que recordar, ya lo ha dicho la embajadora, que justo Elena Poniatowska empieza como periodista y es una escuela en la que aprende mucho, pero que también la siente como cierto límite en algunos momentos de su vida. Y yo aquí tengo una cita que creo que lo explica muy bien, porque en una entrevista Elena Poniatowska recuerda, y permítanme que la cite: en México la realidad nos lleva a la ficción, a la imaginación. El sello que nos da el periodismo es muy fuerte. Cuando haces periodismo estás metida en la realidad y te creen incapaz de escribir otra cosa. Elena Garro fue la única que me lo dijo cuando todavía era esposa de Octavio Paz. Me dijo: ¿por qué no escribes lo tuyo en lugar de entrevistar babosos? He escrito muchos cuentos y novelas, no solo entrevistas, pero uno queda marcado por el periodismo. Fin de la cita. Entonces justo su aventura de escritora es también una aventura de traspasar esos límites del periodismo y buscar otro camino, en una síntesis que el testimonio justo la ofrece. O sea, ella realmente es la maestra del testimonio en la literatura hispanoamericana. O sea, estudia, recoge materiales, digamos, reales, historiográficos, documenta la realidad para acercarse a la materia, pero después, por supuesto, la transforma en ficción, pero una ficción que no por eso deja de ser real e incluso puede transmitirnos una realidad mucho más viva y mucho más plástica, como justo acaba de decir Ana Tkacheva, que realmente creo que la plasticidad es un elemento crucial de sus textos. O sea que ella es capaz de captar tanto lo cotidiano, lo aparentemente banal, como podrían ser los mercados, con lo que ofrecen, que podría ser la música, pero hace de estas cosas banales como reflejo de algo trascendental y mucho más importante, o sea, buscando esa esencia de México. Creo que en eso podríamos encontrar un punto de contacto entre ella y Paz, buscar la esencia de México, aunque cada uno lo haga de forma diferente. Eso me lleva al segundo concepto, que justamente es México, otra vez vinculado con Paz, porque creo que ambos están muy anclados en la realidad mexicana, en lo de ser mexicanos, sin que eso les limite en su universalidad. O sea, creo que eso es otro punto clave, o sea, mostrar
que describiendo lo local se puede ser universal, y las traducciones son buen ejemplo y buen testimonio de ello. Entonces recordemos que Poniatowska, como ya se ha dicho, llega a México con unos 10 años y reconoce en muchas entrevistas, en muchos textos, que desde su llegada a la Ciudad de México, sobre todo la metrópoli mexicana, la marca de una forma muy fuerte, que es algo de lo que ya no se puede desligar, algo que le fascina. O sea, habla de sus habitantes, de sus barrios, de su arquitectura, de lo social, de las clases, de las luchas sociales, de los símbolos, o sea, en general de muchas capas de esa metrópoli, y nos ofrece realmente un cuadro detallado y sugerente de lo mexicano. Y creo que lo importante es que no se queda en el pasado. Como ya se ha dicho, sigue siendo una mujer muy activa, y vimos cómo hablaba y cómo se refería a conceptos y problemas muy actuales como el COVID, la crisis económica, la delincuencia en México, por supuesto también el machismo, que nos llevará al tercer punto. Y dijo en una ocasión, aquí cito: México es un país difícil en el que ocurren cosas terroríficas, fin de la cita. Pero creo que ella muestra que no solo terroríficas, que también cosas maravillosas, cosas fascinantes, y justo con eso otra vez vuelvo a esa imagen del mural, que su escritora nos puede recordar un cuadro de ese tipo. Bueno, y eso me lleva al tercer concepto, ya directamente relacionado también con este libro que hoy presentamos, porque por supuesto las mujeres son un elemento importante de muchísimos de sus libros, y Elena Poniatowska realmente ofrece una indagación en la vida de mujeres mexicanas más o menos conocidas, más o menos famosas en diferentes momentos de la historia. Y por supuesto nos podríamos preguntar de dónde surge este tema. Por supuesto, por ser mujer y por ser escritora. Y ella misma lo expresa con las siguientes palabras, cito: yo creo que surge de mi propia historia, y porque vivimos en un país donde ser mujer es pertenecer a un grupo sin derechos, y me interesa destacar esa lucha solitaria para lograr lo que una se propone. El mundo del periodismo, sobre todo cuando yo me inicié desde muy joven, era un mundo de hombres, en el que eran pocas las mujeres dedicadas a ello. Fin de la cita. O sea, vemos que detrás de todos esos destinos femeninos está su propio destino. O sea, es una vivencia que ella siente en carne y hueso, y que después también expresa a través de esas otras imágenes plásticas de otras mujeres. O sea, desde Querido Diego, Te abraza Kiela, Portinísima, Las Siete Cabritas y a todos los libros mencionados, desfilan esas mujeres. Y creo que lo que también ya ha dicho la embajadora, lo valioso es que no son imágenes blanquinegras, no son solamente mujeres a las que admiremos y digamos, wow, pues son perfectas, no, son mujeres que tienen sus rincones oscuros, que incluso nos pueden irritar leyendo los libros, que nos hacen preguntarnos hasta dónde es posible llegar en lo amoroso, en lo creativo, en lo que sea, en lo existencial. O sea, son mujeres heterogéneas, de unas capas de emociones, de sentimientos muy variadas, que por eso creo que justo niegan esa clasificación superficial de que sea una literatura rosa, algo solamente de amoríos, de escándalos, porque es mucho más. Realmente son destinos interesantísimos. Y así es la heroína de este libro. Ya para ir terminando, Lupe Marín, ya se ha dicho, realmente es una femme fatal, es una mujer fatal de dos hombres, por lo menos, una mujer fatal también para varios miembros de la familia, porque realmente es una mujer que deja un sello no siempre positivo en las vidas de la que la rodean, pero que ella, por supuesto, también pasa por unos momentos muy difíciles, y esa lucha que entabla con su entorno también le cuesta caro. O sea, realmente somos testigos de una vida muy variada, muy heterogénea y muy difícil desde diferentes puntos de vista. Y creo que además para nosotros, los checos, sobre todo, que siempre estamos hablando y viendo de Frida Kahlo, es como
otro trozo de ese puzzle de la cultura mexicana que rodea a los muralistas, o sea, y que nos permite también completar esa visión que tenemos de Diego Rivera y de Frida Kahlo, porque abrimos como otro cajón de sus vidas y de las existencias, y a través de Lupe Marín podemos como vislumbrar otros matices. O sea que el libro, para terminar, es realmente como ese gran mural, y la misma plasticidad de la que disponen los personajes que se nos presentan la adquieren los objetos. Creo que eso es realmente algo muy especial en la escritura de Elena Poniatowska. Las telas, los colores, el juicio del mercado, las frutas ya veces mencionadas aquí, porque realmente es algo que llama la atención, adquieren una vida realmente como muy presente, y sobre todo el libro tiene como un aspecto visual muy presente. Yo creo que cuando uno lo va leyendo se lo va imaginando como en escenas, como en cuadros, y creo que eso lo reanima y lo activa desde otra perspectiva. Y terminemos entonces con palabras de la propia autora, la última cita. Yo solo voy recogiendo las vidas que hay que destacar. Es como un tributo a personajes que admiras, que reconoces sus esfuerzos y sus logros. Es como decirles a todas las mujeres, sí se puede, recoger no solo las voces, sino también el paisaje, los colores, los aromas, que son una maravilla. Cuando viajas por este México tan lastimado, todo te sorprende. ¿No crees? Pues yo creo que eso lo creemos. Gracias. Gracias a Dora Poláková por palabras que me gustan mucho y coincido con todo lo que ha dicho. Y quiero solo añadir que Elena Poniatowska siempre subraya los mercados, la calle y todo lo que ha comentado la embajadora, porque al llegar a México en sus 10 años no conocía nada sobre la cultura, no conocía la lengua. Y siempre dice, también en el aula donde le otorgaron el premio Cervantes, subrayaba que el lenguaje de la calle y palabra fue la fuente de su español. Entonces yo también elegí una parte donde describe los mercados. Guadalupe k němu přistoupí, rty 2 rudé půlměsíce poklesnou, jak jsou plné, její ruce dosud spočívající na břiše se rozevřou a Diego ji celou obejme, přestože je vysoká jako on a nenasytná stejně tak. Los originarios están allí, si no lo tienen, los puramente hispanohablantes. Y antes de seguir quiero decir que algunos libros ahí también se pueden comprar con precios muy favorables. Sigo. A všechno tohle ovoce je vaše? Ano, všechno ovoce je Diega Rivery. Světlo dopadající na melouny a pomeranče je Diega Rivery. Jemné chmíří, které pokrývá bruskve a slupky hroznů, je Diega Rivery. Od toho dne Lupe malíře pomalu pojídá, už dibujíc z něj kousek po kousku z podnosu přikypujícího mangy, melouny, banány a ananasy. Zakousne se, zhltne ho, olízne šťávu ze svých dlouhých prstů a rukou si očistí ústa, velká olmécká ústa, plná a žádoucí. Nic jsem nenechala. Nic, konstatuje malíř. Julio Torri, úžasle hledící skrze okrouhlé brýle, Diegovi vysvětluje. No požádala mě, abych ji vzal sebou. Vezmi mě, abych ho poznala, já se za něj totiž provdám. Netušil jsem, že tě zhltne tak brzy. Když Lupe vidí, že se Diego usmívá, sáhne pro banán a oloupe ho, posléze vydlábe guanabanu, která všechno provoní. Slyšeli jste někdy padat guanabany na zem, ptá se, pěkně se rozprsknou, když je nechytíš. A co tahle? Nechá se chytit? Pojídat ovoce v obrovských soustech, šťávu vytékajících z koutků úst, to Diego ještě nikdy neviděl. Sleduje Lupin dlouhý krk, její plochou hruď,
zelené oči měděného odstínu, nebo že by byly stejně modré. Sladká míza steče do mističky kolem pupíku, klouže po stehnech po dlouhých nohách. Když Lupe se šťavnatým lupnutím nakousne jablko, Diegovi se tím zvukem rozbuší srdce. Ozvěnu cítí i ve svém nitru. Chce snad zaržát? Není to řání, co jim projede jako blesk, nýbrž ruka natahující se vpřed. Ta ruka je spár i červený palmový květ zároveň, šlahou, kořen, kohoutí pořád s ostruhami i kmínek vinné révy, starodávná mořská laspura, větvička marihuany, hořící strom. V okamžiku, kdy v míse na ovoce zůstanou jen semínka a pecky, Lupe jako vděčné zvíře odhalí před Diegem růžové dásně. Snědla bych ještě jeden tác. Jestli chceš, půjdeme pro další. Julio Torres, krček, mezi oběma obrysy čistí brýle. Tak to bychom měli, Lupe. Chtěla jsi ho poznat a já ti ho představil. Loučí se. Diego ale bere hliněnou mísu. Jdeme, zaplníme ji na tržiště La Merced. Sejdou z podkromního ateliéru v polorozpadlé budově bývalé jezuitské koleje v blízkosti Bolívarova amfiteátru. Kráčejí bok po boku, ovocný plod vedle plodu. Diego jde pomalu, těžce, rozšafně, bere beze spěchu a kvapu. Došlapuje s těžkopádností tlustokošce. Stejným tempem jim vycházejí vstříc načechrané saláty s kapičkami vody na listech, kapusty, řetkvičky, bledá žluť kvaják, oranžové mandarinky, rozříznuté řepy, jejich barva kolísá mezi lila a na fialovělou modří, svěží zeleň Vojtěžky, jež slouží jako koberec veškeré zelenině, sytá smaragdová zeleň okurek, žluť citronu, ultramarinové indigo a krvavá červeň nejzralejších jahod. Kobaltová mok škrepového papíru, do něhož jsou vsazeny hrušky, jež jsou dražší, neboť pocházejí z Oregonu. Lupe bere jednu čirimoju, stiskne ji a dužnina vystříkne mezi prsty. Naproti utrhovkyně prodávají mexický tuřín chýkamu, poprosí o sůl. Pro mě chýkamu s citronem, taky určitě mají slámku, ujišťuje Diego. A mají. Chýkama, mrkev a jahody, to je moje strava, sděluje Diego a roztaženými pažemi objímá velké tržiště. Všichni tito lidé jsou moji, koukni, tahle trhovkyně s očima barvy hroznu. Celá celička přijde na moji nástěnnou malbu. Takže to byla Elena Poniatovská a já teď přejdu k Octavio Pazovi. A to je úplně jiná kapitola. Hay que hablar español, es que ya estoy en español. Pasó a Octavio Paz y eso es otro capítulo, porque mientras que hacia Elena Poniatowska uno puede sentir cariño, con Octavio Paz uno siente solo un gran respeto, porque fue el gran intelectual en el sentido propio de la palabra, conocedor tanto la historia clásica como política, historia como tal, culturas orientales, también tenía conocimientos muy profundos de varias ramas científicas como lo testimonia, por ejemplo, este voluminoso ensayo sobre Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Como embajador en India, embajador de México en India, él conocía este país también muy profundamente y no solo en India, sino también China y Japón, donde también trabajó como diplomático. Y su punto de vista a India es muy interesante, como comenta el propio Octavio Paz en su libro, porque él como mexicano puede observar el país viene también del país que fue colonizado y viene también del país donde ocurrió un gran choque de culturas, entonces dice que puede mejor comprender India que cualquier otro
que viene de otra cultura. Y para añadir, antes de pasar la palabra a la profesora Housková, quiero decir que con mucha frecuencia la gente me pregunta a quién está dedicado el libro. Y yo digo que lo puede leer cualquiera que no piense que la cultura euroamericana es el ombligo del mundo, sino hay que apreciar la riqueza de otras culturas. Cada una nos puede ofrecer algo y todavía en el planeta sigue siendo esta riqueza. Entonces lo puede leer cualquiera y también tengo elegido un párrafo para que todos vean que está escrito este ensayo de modo muy accesible para un lector que quiere pensar sobre el mundo y sobre el ser humano también. Y antes de entregar la palabra a la profesora Housková, quiero darle gracias por sus clases de ensayo hispanoamericano, porque soy alumna suya y sus clases me abrieron paso a la riqueza del ensayo hispanoamericano, lo que testimonian las traducciones. Gracias, profesora. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, Ana ha mencionado las clases. Debo decir que debo recordar que su primer traducción de todo fue Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes. O sea, México es su destino, como vemos hoy también. Octavio Paz es de veras una personalidad enorme, tiene una erudición, un campo de interés muy amplio y es un pensador inagotable. Para mí misma, para mí no fue Fuentes sino Octavio Paz justamente el que me ha acercado al ensayo hispanoamericano, al pensamiento, y me encantó tanto que antes me dedicaba a la novela y he empezado a dedicarme justamente al ensayo, porque el pensamiento hispanoamericano acá no se conoce, no se supone que los hispanoamericanos, aparte del realismo mágico, tengan también filosofía, y una filosofía de cultura muy buena, muy profunda. También como poeta, Octavio Paz es para mí uno de los mejores, lo sigo leyendo y gozando. Quisiera también, a propósito de lo que ha dicho la señora embajadora, el interés por la política de Octavio Paz, que ha sido importante para nosotros y para la recepción de Octavio Paz, que se pudo traducir algo en los años de poesía en los años 60, y después por más de 20 años era el más censurado, no se podía traducir nada. ¿Por qué? Porque Octavio Paz fue de los primeros que comprendieron lo que es Rusia, lo comprendió ya en el 39, en el año 51 él publicó los materiales de Gulag, lo publicó en la revista Sur de Victoria Ocampo, así que se imaginan que no se podía publicar nada en las épocas de censura acá, y ha sido de veras clarividente hojeando sus ensayos, sus textos, ahora mismo justamente para esta noche. He encontrado es de un ensayo del 93 esta frase que realmente es clarividente, y que dice:
el pasado antidemocrático de Rusia sigue vivo intacto. Lo dice en la época de Yeltsin, ¿no? Y así es. Pero sus ensayos, la política desde luego, pero tiene dos temas principales. Uno es diversidad de las culturas y otro son ensayos sobre la poesía. Creo que el primero lo descubrió en su juventud. Él abandonó los estudios universitarios, fue a Yucatán, Mérida, de maestro, fundaba una escuela, y en su ensayo autobiográfico que se llama Itinerario, recordaba que visitó ahí desde luego las pirámides, los monumentos de Chichén Itzá, y dice que era muy difícil comprenderlo. Entonces, para un mexicano es muy difícil comprenderlo. Él ahí ve la diversidad, la otredad, como se decía después, y en la misma cultura mexicana ya está ese tema de culturas diversas. Y su visión de la relación de las culturas desde entonces era más dramática, como en comparación, por ejemplo, con Carlos Fuentes, que es mucho más armónico, más de mestizaje, ¿no? De esa onda. Entonces Octavio Paz ve la superposición de cultura que no se amalgaman, ¿no? Y eso fue un momento, digamos, de vivencia, de experiencia, que lo determinó. Y otra impresión en Yucatán era de ese espacio infinito, entrópico, no verde, blanco, calor blanco, aire transparente. Y él menciona soberanía del espacio, el tiempo solo era un parpadeo. Eso ya es una vivencia de poeta, ¿no? Y esas dos, digamos, el tiempo será también su tema principal en su poesía, también tema muy importante en su pensamiento. Entonces, en el tema de sus ensayos es lo uno y lo diverso, la unidad y la pluralidad. Y este tema lo encontramos tanto en sus textos sobre la poesía como en sus textos sobre India, por ejemplo. Es un tema totalmente central. La cierta nostalgia por el momento de una unidad primaria perdida y ver cómo diferentes culturas enfocan estas dos posibilidades, ¿no? La diferencia, la contradicción y la unidad. Entonces, es también su tema de este libro sobre India, donde él ve tensiones entre la unidad del Estado, ese proyecto admirable, ¿no? India, hoy decían en la radio que ya tiene más habitantes que China, ¿no? Tiene una mierda y media casi. Entonces, ese proyecto de unidad, además democrática, y a su vez muy diferente, muy heterogénea por dentro. A Paz le atraía India y Asia en general, ya antes de visitar India. Después fue, como ha dicho Ana, diplomático en los años 60, pero ya en el arco y la lira, por ejemplo, él habla de tantrismo y le interesa desde siempre las culturas de Asia como las menos dicotómicas, menos contradictorias, que menos separan lo que es el yo y el no yo, etcétera, ¿no? Adentro, afuera y todo esto. Entonces,
veía la cultura de India más complementaria, digamos, y menos contradictoria que la nuestra. Él escribió un libro, Conjunciones y Disyunciones, que compara la cultura occidental y las culturas de Asia, hablando de tanto disyunciones, pero creo yo viendo más conjunciones en las tradiciones de Asia. Y el subtema de lo uno y lo diverso de Octavio Paz es la tradición y la modernidad. Otra vez es tanto en la poesía como en India. En la poesía, ese libro ya mencionado que se llama Los hijos del Limo, del 74, traducido por Vitkas-Mar, que está en la imprenta y va a aparecer pronto. Ya está publicado. Ya está publicado. ¡Qué bien! ¡Qué felicidad! Hoy tantos mexicanos, tantos libros. Bien, entonces, tradición y modernidad en la India, él ve la paradoja de India que busca la modernización conservando sus culturas tradicionales. Y lo compara con México, viendo cierta analogía, pero también mucha diferencia. Yo creo que hay que invitar a todos a leer el libro, que él siempre subraya que no es biografía, es realmente una reflexión de la cultura de varios aspectos, pero es un libro del pensador que es poeta. O sea, hay mucha racionalidad, pero hay mucha sensualidad. Y lo que dice que une México con India es, por ejemplo, Chile, creo, ¿no? Y cosas por el estilo. En todo caso, desde México, desde la otra orilla del occidente, el mexicano ve India y ve otros continentes con más comprensión. Gracias a la profesora por sus palabras. Quiero añadir algo en cuanto a la modernización del país. El propio Octavio Paz dice que el modernismo lo odia. Lo odian porque el sistema moderno hace entre la gente uniformidad, que la gente parece como uno tras otro saliendo de una fábrica. Lo dice en indické odlesky, en Vislumbres de la India, y también compara la televisión con el sistema de Roma, pan y juegos, por ejemplo. Entonces yo lo veo también como un visionario que sabía adelantar su pensamiento, porque en los años 90, cuando escribía esto, no sabía nada de la inteligencia artificial ni de los móviles y varias aplicaciones y estas cosas, por ejemplo. Y para leer un párrafo, si empezamos con los mercados, yo sigo en Octavio Paz con la comida, la que compara con kultura, por ejemplo. Jídlo je způsobem, jak se přiblížit nějakému národu a jeho kultuře lépe než úvahami o mystice. Když jsem poukázal na skutečnost, že mnohé chutě indické kuchyně jsou rovněž chutěmi mexickými. Existuje však zásadní rozdíl spočívající nikoliv v chutích, nýbrž v podávání jídel.
Mexická kuchyně je založená na sledu chodu. Jde pravděpodobně o španělský vliv. V evropské kuchyni tento sled chodů dodržuje určitý velmi přesný řád. Jde o diachronickou kuchyni, jak prohlásil Lévi-Strauss. Jednotlivé pokrmy v ní přicházejí na stůl postupně jeden po druhém, jednotlivé chody jsou přerušeny krátkými přestávkami. Jde o sled, který připomíná jak vojenskou přehlídku, tak náboženské procesí. Rovněž připomíná teorii ve filozofickém smyslu slova. Evropská kuchyně to je demonstrace. Mexická kuchyně sleduje tutéž logiku, nikoliv však tutéž přísnost. Jde o mestickou kuchyni. Vstupuje do ní jiná estetika, například kontrast mezi pálivým a sladkým. Je to řád narušený či prokládaný jistým exotismem. A zásadní rozdíl. V Indii se různé pokrmy sejdou na jednom jediném talíři. Žádný sled ani přehlídka, nýbrž aglutinace a superpozice přísad a chutí. Synchronická kuchyně, spojení chutí, spojení času. Zastavíme-li se na chviličku u indické historie, shledáme, že to prolínání je i rysem, který indické dějiny odlišuje od dějin jiných civilizací. Spíše než sledem epoch jsou dějiny Indie superpozicí národů, náboženství, institucí a jazyků. A přejdeme-li od dějin ke kultuře, objeví se tentýž jev. Nejen pluralita doktrín, bohů, rituálů, kosmologií a sekt, ale také jejich aglutinace a juxtapozice. Bueno, quieren añadir algo más. Si no, dejamos al público si quiere preguntar algo. Bueno, antes de que se atrevan en cuanto a la modernidad, ¿no? Octavio Paz no condena la modernidad, ¿no? Le interesa tanto en su país como en la poesía, le interesa mucho más lo no moderno, pero él sabe que estamos viviendo en la modernidad y que los políticos de India estudian en Oxford y que el país fue colonia, a diferencia de China, colonia inglesa. O sea, ellos se confrontan con la modernidad y tienen, por suerte, otra tradición, otro mundo. No quiero compararlo, pero no se puede decir que solo él está en favor de lo no moderno, ¿no? Lo que le interesa es justamente el tema de conservar las tradiciones, conservar, pero eso no quiere decir volver al pasado, ¿no? Eso sí, pero la modernidad, él une con el capitalismo. Se dice exactamente en el libro y dice que cada uno es una individualidad y el capitalismo hace la universidad y en vez de solidaridad pone uno individuo contra el otro. Eso dice exactamente en el ensayo. Sí, bueno, es una de las facetas, uno de los aspectos de lo moderno, ¿no? Sí, pero sí. Es un tema en todos sus ensayos, ¿no? La modernidad para él es el anhelo de lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en Los hijos de Limo se trata de la poesía de vanguardia. Los poetas anhelan algo nuevo, ¿no? Hacer la ruptura y comenzar con algo nuevo. A su vez la poesía está no solo vinculada con la tradición poética, sino que ella misma, con su visión analógica del mundo, como dice Octavio Paz, está sumergida en un aspecto no moderno del mismo mundo occidental. Los poetas en no sé qué país capitalista, como Praga, por ejemplo, ahora,
no son muy diferentes. Entonces, es un tema más complejo, ¿no? Seguramente desde el punto de vista, digamos, más publicitario, pero para él es el tema del futuro, ¿no? Los Estados Unidos no tienen tradición, dice él, sino que les interesa lo nuevo, cada vez nuevos envueltos, ¿no? Nuevo. El futuro, ¿no? Siempre estamos viviendo un paso por delante, dice él, en el mundo moderno, en la modernidad, pero lo que importa es el presente, no solo la tradición, el presente, ¿no? Que es otro tema de Octavio Paz, vivir el presente, que es el tema de la poesía, en que vivimos el presente, y del amor, en que vivimos el presente. Gracias por la charla, muy interesante. Yo no tengo ninguna pregunta porque me lo prohibieron, pero tengo un comentario. Tengo un comentario pensando en el concepto de la superposición de las culturas, porque es muy interesante que el mismo concepto lo usa también el cubano Lezama Lima y más tarde otro cubano, Severo Sarduy, que también están hablando de la cultura cubana como de una cultura de superposición de varias culturas. De los caribes, de los taínos, luego la española, la africana, la china y la de ahora. Y es interesante que los dos hablan de la cultura china, entonces también tienen ese elemento asiático que hace parte de la superposición de las culturas. Entonces, es solo un comentario que se me ocurrió, que lo de la superposición es vinculado con las culturas muy diversas americanas, pero también que tienen un rasgo asiático. Gracias. Bueno, es el concepto clave, ¿no? en Octavio Paz, la superposición. Y en Cuba se cita más Fernando Ortiz, que hablaba de la transculturación. Entonces a Octavio Paz yo creo que no le encantaba la transculturación, ni le encantaba el sincretismo, ¿no? que todo eso lo veía mucho más en tensión, en coexistencia, pero no, ¿cómo se dice? No amalgama, ¿no? Y eso, bien. Bueno, si me permite nada más, yo quisiera subrayar un poco, y qué bueno que ustedes hicieron mención de ello, la cuestión de la visión que tenía Octavio Paz del futuro, ¿no? La calificación de los fenómenos que se estaban dando y cómo él podía de alguna manera ser visionario, de alguna manera en lo que estaba pasando. Según recuerdo alguna entrevista que él ofreció, él estaba triste de lo que estaba pasando en el siglo XX, y decía que parecía que las cosas no iban a estar tan bien como se hubiera perfilado antes, como en los 80s o una cosa así. Entonces, no sé, viéndolo de ahora para atrás, creemos que toda la ilusión que pasó, con la que acabó el siglo XX, pues de alguna manera ha resultado ahora en un retraso de esa perspectiva que de alguna manera pues preveíamos positiva, y que ahora pues tenemos que ver que esa perspectiva se ha tornado más bien en negativa, más que en positiva, de lo que acabó el siglo pasado. Y él comentaba acerca de la democracia. De alguna manera comentaba que lo que él vislumbraba, que era una democracia, pues, que iba a ser 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 una democracia, pues
era que la democracia no había evolucionado de una manera en la que pudiera garantizarse que no hubiera, que estuviera garantizado el piso, el futuro, para mantener la libertad que se había de alguna manera ganado. No estaban muertas las raíces que habían detonado los sistemas fascistas, incluyendo, tomando en cuenta, los de América del Sur. Bueno, gracias a todos. Si no hay otras preguntas, gracias por venir y por escuchar. Gracias a la profesora Houskova por su intervención. Perdón, si me permites, una última cosita, perdón. Ana, con una disculpa, quería yo incluirlo en las primeras palabras que dije, pero quiero agradecerte mucho a nombre de la Embajada de México y de México el trabajo, el esfuerzo que hiciste para apoyar la traducción de estos libros, porque no solamente es el conocimiento de paz de Elena Poniatowska, sino de mexicanos, y de alguna manera ellos nos representan como raza y como ciudadanos que somos los mexicanos de México, ¿no? Y de todos. Octavio Paz vivió en Estados Unidos trabajando ya como diplomático, y ahí lo dice precisamente, bueno, en alguna parte, él conoció mexicanos en Estados Unidos que no los había conocido en México. Entonces, de alguna manera, eso lo recupera después en Laberintos de la Soledad, que me da muchísimo gusto que va a ser traducido, porque los Laberintos de la Soledad sí recogen también con mayor fuerza pues la esencia, o lo que podríamos llamar la esencia de las características de los mexicanos, de lo que somos los mexicanos, lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? Entonces los invitamos de antemano a que estén atentos a la salida también del Laberinto de la Soledad, que aunque difícil, pues no deja de ser el entendimiento de una sociedad kafkiana. Gracias.